Com a palavra, professor. Muito obrigado, Paulo. É difícil falar depois da Vera, que falou de tudo, e mais difícil falar depois da Juarez, que falou de todos e de todas. Muito difícil. Tentarei mais... peço desculpas, mas não falarei em português, principalmente porque não sei falar português. E há problemas também. Lembro la más importante, la criminóloga crítica que intentó de falar en portugués una oportunidad y falaba del criminal de cuello blanco y no falaba del criminal de colariño branco, sino de coelho branco. Es gracioso, mas es un problema. La más importante criminóloga, a decir eso. So, falaré en español, tentaré de falar devagar. Tentaré. Y agradezco entonces a Paulo y agradezco a quienes me precedieron en el uso de la palabra y especialmente agradezco a Vera y a Máximo por lograr concretar este encuentro, este seminario internacional, convocar, como digo, un encuentro que es muy importante, pero además es importante porque continúa otros encuentros como aquel que convocó hace poco tiempo y en muy merecido homenaje al Casal Batista, Roberta, la querida Roberta. Hablar de estos encuentros me parece que ya estamos hablando de la principal característica de la criminología crítica, o una de las que quería destacar en esta oportunidad, en la cual ya se ha hablado también de los viajes, esos viajes culturales, viajes de ideas, viajes de políticas, viajes personales también. Se ha hablado en términos descriptivos, en términos que se aceptan o no, pero en general se habla de esos viajes que siempre son de ida y de vuelta, son viajes de otros que vienen para aquí, otras ideas que vienen para aquí y también que salen de América Latina para otros lados. Pero cuando hablamos de viajes, este concepto central de viajes, yo quiero destacar el concepto de el lugar a donde en definitiva se llega, se vuelve, que es la casa, el casal. Creo que la criminología crítica latinoamericana tiene esta condición de ser esa casa, ese lugar al que, más allá de los viajes, más allá de las ideas que importemos, que traigamos, que leamos, volvemos, en definitiva. Es un lugar a donde volver y un lugar donde nos sentimos bien tratados, nos sentimos queridos. Esto también surgió en las palestras que me precedieron. Un lugar que, ya de esto habíamos hablado también en el encuentro anterior, un lugar que más que de una casa, aunque tiene mucho de casa, hay generaciones que son vistas por mí mismo como padres, como madres, como hermanos, como amigos queridos, como aquellos a los cuales da gusto volver a ver después de esos viajes. Pero más que una casa, en el sentido de cerrado, esto es más bien una plaza, un lugar destinado al encuentro, pero un lugar abierto, un lugar en el que nos sentimos cómodos, confortables, de volver para discutir, pero discutir en forma cooperativa, en forma productiva. Hay peleas también, muchas, en América Latina y también en la criminología crítica global, pero esas peleas se hacen en ese marco que son condiciones de posibilidad de aprendizaje, de mejorarnos individualmente y de mejorar la casa también, de mejorar la plaza, hacerla más bonita, hacerla con más árboles, con más bancos, con más herramientas que nos sirvan a todos individualmente y que sigan, como digo, a la sociedad, en la ciudad en la que está ubicada esa plaza. Es esa plaza, entonces, ese lugar de encuentro en el que se destacan estas figuras que ya fueron mencionadas como los artífices de esos lugares de encuentro, de esas revistas, de estos encuentros, seminarios. Esa plaza es la que debemos hoy analizar, hacer un balance de sus orígenes, de su presente y también pensar en perspectivas. En este caso lo hago con esa dificultad que me fue de alguna forma conferida al hablar de esa segunda generación, una generación intermedia, cosa que no me gustó mucho, no ser ya de los más jóvenes, pero que en todo caso podemos aceptar. Aceptar también con el compromiso que esto implica, un compromiso de ser los portadores de determinada posta, aquellos que tenemos que transmitir el mensaje articulador, más allá del contenido concreto, pero el que articula ese espacio de los maestros a quienes son también ya nuestros alumnos. Estamos en ese lugar del medio. Y un lugar que es especialmente complicado al pertenecer a la tradición crítica, a la criminología crítica latinoamericana. En otras tradiciones esto es más sencillo, se trata de repetir lo que ha dicho el maestro y hacerlo de la manera más fiel posible, la reproducción más fiel para que los alumnos sigan diciendo lo mismo. Esto es lo contrario de lo que pretende la tradición de la criminología crítica o la tradición crítica en general.
La obligación de ser fiel en este caso implica también un deber de infidelidad, un deber de reprochar cosas a nuestros maestros, reprocharnos cosas a nosotros mismos, intentar cambiar, no convertir determinadas ideas en dogmas, porque por lo tanto dejan de ser verdades, al ser precisamente fijas, estables. Cambian las personas, cambian los contextos y también tienen que cambiar, por tanto, las ideas para mantenerse dentro de la tradición de la criminología crítica. Es por ello que no voy a hacer un discurso autocelebratorio, aunque hay muchos motivos para autocelebrar la existencia, los 40 años de existencia del espacio de la criminología crítica latinoamericana. Que exista es importantísimo. Ahora las cosas que se dicen pueden y tal vez deben ser cambiadas. Sin pecar también de ese otro defecto, que sería el de pretender encontrar en todo una novedad, estar en lo último y olvidarse de lo importante, que muchas veces no es lo novedoso, sino por el contrario es aquello que persiste, aquellos problemas que se mantienen y por tanto las respuestas también pueden y muchas veces deben mantenerse. En todo caso, una única crítica formularé a la criminología crítica, incluso en su origen, aquello que ya fue descrito en el ámbito internacional y también con sus especificidades latinoamericanas. También estudié en mi formación y que plasmé en ese libro tan celebrado, por suerte. En todo caso, ese problema de origen, pero que tiene que ver también con ese contexto, con esas ideas, fuerza a nivel local, la liberación, la dependencia, lo novedoso, la juventud de quienes llevan adelante esas ideas, pero también cierto contexto intelectual internacional, esas fuentes de la criminología crítica, también la latinoamericana, que fueron acertadamente ubicadas en la sociología radical y en la teoría crítica, por el otro lado. Especialmente en los años 60, la sociología radical estadounidense y esa teoría crítica de Frankfurt, pero también con un peso muy importante en las sociedades estadounidenses, era muy influyente en esa juventud. Tal vez en la teoría crítica más los Marcuse, Fromm, y quienes se involucraban en el movimentismo, en la juventud que se veía a sí misma como actora del cambio social, más que en Adorno y otros autores que hoy quizás nos parecen más relevantes, más interesantes, pero pertenecen a esa misma tradición. Un problema que quizás se observa en esas dos tradiciones y de alguna forma también mantenemos en la criminología crítica es no prestar la suficiente atención, darle la suficiente importancia a la información cruda. Yo lo que quiero destacar es la necesidad de producir, de destacar alguna información que ya existe tal vez, pero destacar la importancia de esa información precisamente para producir el cambio social necesario en las políticas criminales. La importancia de la información, insisto, que destacando algunos de estos autores relevantes de la sociología radical, por ejemplo, encontré en Charles Wright Mills, en un libro fundamental del año 1959, La imaginación sociológica, de Sociological Imagination, un libro fundamental en el cual criticaba especialmente a Parsons y a los sociólogos funcionalistas y decía él: la sociología despojada de imaginación solo aporta información y el mundo ya tiene más información de la que puede manejar. Me parecía malo la información. Lo que creía Wright Mills y lo que creía la criminología crítica, la criminología radical, era que lo que debíamos producir era teoría, era relato, era explicaciones de esos datos de los cuales había demasiado. De ahí viene desde ese mismo año 1959 la Theoretical Criminology de Boll y en general todas las incursiones más en retomar explicaciones teóricas macro, también micro, pero sobre todo macro, grandes explicaciones, grandes relatos, que sobre todo aportaran a la transformación social. Porque, por cierto, lo que decía Wright Mills, sigo con la cita, Wright Mills decía: sin el relato, sin la teoría, sin los hombres y mujeres pierden habilidad para dar sentido a sus vidas. Se sienten atrapados, se sienten inmóviles, no pueden cambiar. La información los abrumaría. Mills terminaba, decía que la imaginación sociológica, lo fundamental de la imaginación sociológica es que ayuda a la gente a comprender el sentido de su época en relación con sus propias vidas, vincular las historias con la historia que se está viviendo. Unas explicaciones individuales y explicaciones colectivas, sociales en general. Sobre todo promoviendo a eso que fue fundamental en los 60, en los 70, en los orígenes de la criminología crítica y sigue siendo fundamental, que es promover la acción, la transformación. La transformación que lógicamente es promovida por los individuos. Ahora veremos quién. En todo caso, recordar a Marx, ¿no? Cito un poco de memoria. Marx que
leía en mi juventud, guiado por Juan Pegoraro, Batilio Borón, profesores que eran guiados por ese gran profesor que fue Juan Pegoraro. Bueno, Marx decía que los hombres, y las mujeres, por cierto, Marx no decía las mujeres, pero hay que aclarar que los hombres y las mujeres hacen la historia, son los autores de la historia, pero no la hacen como quieren, ¿no? La hacen de acuerdo a las circunstancias, a las condiciones que le tocan vivir, que es muy cierto. Tan cierto que Marx era un gran buscador de información, era un hombre muy informado, ¿no? Leía desde toda la ciencia de su época, los periódicos, los diarios, la literatura, Balzac, gran fuente de información de Marx, y sigue siendo una gran fuente de información del conocimiento de las ciencias humanas en general y particularmente de la criminología crítica, la literatura. En todo caso, conocer, saber esas circunstancias, para no caer en el peor pecado el que se puede caer al hacer política, que es el voluntarismo. Creer que solamente con hombres y con mujeres bien intencionados y con ganas y con fuerza se pueden lograr éxitos, se pueden lograr cambios. Esto es un error. Hay que primero conocer las circunstancias concretas, qué pasa, qué está pasando para ver si es posible y cuál es la estrategia mejor para producir esos cambios. En nuestro caso, en política criminal, también en política criminal no debemos pecar de voluntarismo. Sí que hay que tener utopías, claro, porque son las que mueven a la acción, pero en todo caso mueven a la acción a quién, y aquí es un tema que me parecía importante destacar principalmente para atender a las tareas de los criminólogos críticos. En su origen, los 60, los 70, los 80, pero también hoy. Hombres y mujeres que vinculan sus biografías, sus historias personales con las historias más en general, y que se planteaban esa pregunta política, esencialmente política y radical y de cambio, que es el qué hacer. Pero antes que el qué hacer, se preguntaban el para quién hacer o quién debía hacer y para hacer qué, quiénes debían hacer qué. La cuestión central de los años 60 que tenía que ver con esa debilidad del sujeto histórico, de ese sujeto histórico tradicional. Marx había pensado en el proletariado, en los 60 pues parecía que no era este, en algunos casos en Brasil más o menos, pero en general se pensaba en otros sujetos históricos, en los jóvenes sobre todo. Jóvenes que asimismo se veían entonces identificados los propios criminólogos críticos, ellos eran jóvenes. Siguen siendo jóvenes, como bien indicó Charles Tavares, pero jóvenes hace más tiempo. Entonces eran jóvenes recientes. Jóvenes que se veían entonces, digo, como la vanguardia, como quienes tenían que efectivamente actuar. Algo que también fue el problema del materialismo y del progresismo en todo el siglo XX. En verdad, la cuestión de una vanguardia que podía conseguir atajos en la historia estaba planteada ya por Lenin en su propio libro mencionado del qué hacer. O sea, no se valía esperar a ese momento propicio que se veía como inminente en el caso de Marx, que describía, bien informado, la situación de la clase obrera, la situación del capitalismo de mediados, fines del siglo XIX. Eran estos entonces también intelectuales, jóvenes, otro tipo de sujeto histórico que podía ser, digo, en el caso del leninismo, pero también pasaba en los otros socialistas que pretendieron más bien realizar transformaciones progresivas a través de la ideación de un estado del bienestar, un estado socialdemócrata. Pienso en Bernstein, pienso en Sidney Webb, en los laboristas británicos. En general también eran vanguardias que le ganaban de mano a esa dificultad de ver a un sujeto histórico. Sujeto histórico que es complejo y es probablemente también uno de los problemas actuales. ¿Quién es ese sujeto histórico? ¿Para quién producimos información? Marx lo tenía claro. Para Marx, cito también a Marx un poco de memoria, Marx decía, es para esa parte de la humanidad que no podía emanciparse sin emancipar al conjunto de la sociedad humana. Fantástica, una frase maravillosa. Es el proletariado, aquellos que para emanciparse a sí mismos necesitan emancipar a toda la sociedad. Y es una parte de la humanidad que no puede poner fin a su miseria sin poner fin a toda la miseria humana. Con un sujeto histórico así estamos salvados, son ellos los que necesariamente van a producir el cambio. Y aquí se observa también el problema del siglo XX. Esa parte de la humanidad, bueno, no sé si se emancipó, pero más o menos en los estados sociales que funcionaban como tales, conseguían determinadas ventajas. Y en verdad lo que nos enseña ese siglo XX es que todos pueden emanciparse. Bueno, el siglo XX lo que mostró es que incluso esa sociedad que se veía tan conflictiva en el siglo XIX, porque en el mismo lugar, en la fábrica, se encontraba el capital y el trabajo y producía esa crisis que llevaba a su propio funeral, esto lograba, alcanzaba cierta estabilidad relativa. Esa sociedad industrial que apareció, que en verdad existió durante 30 años o poco más, pero
parecía consolidada, parecía provocar esa estabilidad a la cual debía romperse desde otro lado. Y este era el problema de los criminólogos críticos en los 60 y 70, dónde encontrar este otro lado del cual apoyarse, hacer palanca para cambiar el mundo. Esto empieza a cambiar, claro, en los últimos años, del 80, 90 de ahora, y la criminología crítica también por eso debe cambiar. En muchos casos incurrió en un pesimismo total, lo contrario del voluntarismo, pero debe cambiar también estrategias. Y algunas estrategias son simplemente de detener el desastre, que no está nada mal. El miedo desde Hobbes en adelante no es un mal consejero, es bueno. A veces el miedo nos alerta, nos sirve como un freno de emergencia, como algo que dice por aquí vamos muy mal. En todo caso, lo que podemos tomar conciencia es que todos pueden emanciparse, individualmente, pero siguen viviendo todos en una sociedad, en un mundo radicalmente injusto. Esto de que todos puedan individualmente emanciparse nos provoca ciertamente una parálisis. Un descrédito en las utopías que eran centrales en la criminología crítica de su origen y son menos importantes tal vez en los últimos años. En todo caso, hay algo que destacar en ese crítico más pesimista que era Adorno, Theodor Adorno. Adorno decía que a pesar de que la sociedad diferente parece imposible, a pesar de que él no creía mucho en las utopías, ni siquiera en las cuales pensaban los jóvenes de sus años 60 y 70, a pesar de eso hay un motivo para seguir pensando en las utopías y en la necesidad del cambio, que es la mera persistencia de los males sociales, la plena persistencia del dolor, de la injusticia, de la inequidad, de la violencia. La mera existencia de esto es la principal razón, o la razón más clara para la emancipación. Tenemos que seguir pensando en la emancipación más allá de la dificultad de ubicar quién es el que nos va a emancipar, o en forma mucho menos creyente en ese sujeto histórico, pensar que nosotros también podemos hacer algo en pos de esa emancipación. No se puede ni se debe descartar esa posibilidad de cambio, esa idea central y que sigue siendo el motor de la criminología crítica, que es la idea de la emancipación. Debería de poder realizarse, y este es el principal impulso para seguir apostando por esto. Sobre todo nosotros, los intelectuales en general, pero sobre todo nosotros, los criminólogos críticos, ¿no? Nosotros, que somos unos privilegiados, también es algo que se debe asumir. Somos privilegiados, estamos en la universidad, mirémonos, no somos nosotros ni esa clase obrera que se creía impulsora de cambios, ni los nuevos sujetos más desfavorecidos, más necesitados de emancipación. Pero hablaremos de ellos, quiénes son estas clases tomadas como tal, como clases o sujetos individualmente pensados. Nosotros, que por lo tanto también tenemos que seguir pensando en esa emancipación, pero no individual. En todo caso, actuar con aquello que señaló como marca de fábrica de la criminología crítica el más grande criminólogo crítico vivo a nivel internacional, que es Massimo Pavarini. Massimo Pavarini mencionó la obligación de actuar con esa mala conciencia, o la única posibilidad de actuar para el criminólogo crítico, que es actuar con mala conciencia, con ese pesimismo de la razón, pero con cierta voluntad de provocar cambios, pensando otra vez en otros hombres y mujeres concretos, pero son aquellos que están en una situación de no privilegio. Tenemos que pagar el precio de nuestra felicidad, de estar aquí, de autocelebrarnos, de ser felices. ¿Para quién entonces? ¿Cuál sería este sujeto? ¿A quién debemos pensar especialmente al plantear una agenda? Que es lo que quiero hacer, ¿verdad? Pensar una agenda para quién. Para que hagan políticas, para que no las hagan, para que resistan pasivamente, no lo sé, pero para que sobre todo estén informados de por qué sufren, de por qué son sujetos o clases vulnerables o subalternos, ¿no? Recordando a uno de los fundadores de este espacio, de esta plaza, que fue Alessandro Barata, esas clases subalternas. Cuando digo vulnerables, especialmente estoy pensando en otro autor muy relevante, que es Zaffaroni. Claro, que Zaffaroni utiliza esta categoría como una categoría jurídica, categoría que es central para pensarse desde el derecho que es una herramienta precisamente no bélica, a eso volveré ahora. En los 60 también había cierta ilusión de deslegitimar todo porque teníamos que ganar también con estrategia bélica. Y lo que se comprobó también es que también se pierde, que los más vulnerables, los más pobres, también pierden, y pierden mucho más en estrategias de mera violencia. La violencia tenemos que descartarla, por lo tanto tenemos que recurrir a cualquier otro tipo de herramientas, armas, en un sentido metafórico, dicho. Pero Zaffaroni lo que hace es construir con esa categoría de vulnerabilidad herramientas jurídicas para sacar
en conjunto y algunos individuos concretos de esa situación de vulnerabilidad. Algo que el derecho en general reconoce ya más recientemente, y en esto también ha influido esa hábil estrategia jurídico-penal o jurídica en general crítica y de la criminología crítica. Pienso ahora en las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia a los sectores vulnerables. Ahí claramente está diciendo, hay sectores vulnerables, existen y hay que hacer algo por ellos. Lo complejo es que el derecho, además de este reconocimiento, el derecho normalmente produce esa vulnerabilidad. Es otro de los factores, no el principal, pero es uno de los factores que produce, que refuerza las vulnerabilidades. En ellos hay que pensar entonces al plantear políticas, a fijar agendas, pero antes que ello, en la información. En estos sujetos hay que pensar cuando hablamos de informar. Informarnos entre nosotros puede ser más o menos gratuito, elegante y divertido también. Pero bueno, lo otro es mucho más complejo, informar a estos sectores. Informar acerca de esa propia vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad a qué? La especificidad de los distintos grupos vulnerables. Y especialmente lo que nos compete a nosotros por nuestra formación disciplinaria, informar que se es vulnerable también al poder punitivo. En el campo del poder punitivo, estos sujetos, casi todos estos sujetos que son señalados históricamente como vulnerables, se mencionaron, los jóvenes, las mujeres, pero sobre todo los pobres, extranjeros, afrodescendientes, pero sobre todo pobres. Cuando se dan todas estas condiciones de vulnerabilidad y se suma la condición de pobre, que además los excluye de estos ámbitos, esa es la clave para visualizar esa vulnerabilidad que va a ser reforzada, reproducida por el poder punitivo realmente existente y sobre el que hay que informar. Pensemos que el poder punitivo históricamente se construyó para construir, para generar vulnerabilidad, para crear un otro, para marcar, para estigmatizar a un otro como precisamente vulnerable. La historia que menciona ahí es del siglo XIII, XIV en adelante, pero podemos ir más atrás, esa marca de Caín, el supuesto Dios marcando a Caín como un otro, como un sujeto que puede ser matado por cualquiera. Lo construye como un sujeto vulnerable. Es poder punitivo provocando un sujeto ya no de segunda categoría, de la última categoría. Esta es la dificultad adicionada para los criminólogos críticos. Tenemos que informar a estos vulnerables con un plan de emancipación, y aquí sobre todo mencionar a alguien que comenzó como un criminólogo crítico, que es Boaventura de Sousa Santos, y que ahora es un ideólogo indispensable para cualquier estrategia emancipadora. Pero comienza investigando estrategias emancipadoras en Brasil, precisamente, de clases subalternas. Y formó parte de la criminología crítica en Inglaterra, en sus comienzos, en los 70. Pero está pensando entonces en esa emancipación. Y lo que yo quería destacar es la importancia de informar a este tipo de sujetos, hombres y mujeres. Una información urgente, especialmente en América Latina, que tiene la misma genealogía, el mismo origen, pero tiene especificidades muy crudas. Y voy a marcar una mínima agenda, una cuestión que, además que se trataron en los trabajos en comisión. En primer lugar, informar urgentemente sobre el sistema penal, sobre las falsedades, las falsas promesas, los mitos del sistema penal y la realidad del sistema penal. Cuando hablo de realidad, concretamente menciono, para hablar de América Latina, del problema de la prisión, de las cárceles, del encarcelamiento. Y aquí digo, la información relevante es la información que existe, información que está al acceso más o menos fácil para cualquiera. La estadística, esas tasas penitenciarias por 100.000 habitantes, que muestran problemáticas específicas de América Latina, por sus números absolutos, pero también por algo que se señaló en estas mesas antes, y tiene que ver con ese crecimiento, con ese gran encarcelamiento, que es un problema nuestro, un problema latinoamericano. Un problema que sí tiene referencias con otras partes del mundo. Los Estados Unidos también, es cierto que del 80 en adelante produjo un crecimiento pocas veces visto, salvo en el Gulag soviético o en el Holocausto nazi o en la Sudáfrica del Apartheid, pero ese crecimiento de los 20 años que van de los 80 al 2000 fue histórico y terrible, un auténtico genocidio en el sistema penal neoliberal norteamericano, pero lo cierto es que este crecimiento se paró en el siglo XXI. En cambio, en América Latina no. En América Latina, que aún no llegamos a las cifras
terribles, las tasas penitenciarias terribles de los Estados Unidos, que hablan de 750 presos por cada 100.000 habitantes. Como digo, se llegó a estas cifras en el 2000 y que luego se amesetaron, se mantuvieron en ese número. En los últimos años incluso se habla de una disminución. Lo mismo pasa en el otro gran encarcelador mundial que es Rusia. Esto es lo que no sucede en América Latina. Este es un problema que tenemos que pensar urgentemente y del que tenemos que informar a quienes no solo piensan, sino que también pueden actuar, que pueden ser los sujetos subalternos, la sociedad en general, pero también los políticos, los jueces. Pero me gustaría tener la fuerza de Nilo Batista para denunciar esto. No es su problema. No me sale a mí, pero mucho mejor denunciante, Nilo, entre otras cosas. Es un problema nuestro, un problema latinoamericano, y los latinoamericanos tenemos que hacernos cargo de este problema. Tengo algunas tasas penitenciarias por 100.000 habitantes. Evidentemente Brasil es un gran problema, como se señaló. Yo tengo la del 2011 que habla de 254 presos por cada 100.000 habitantes. Recuerden que una tasa considerada no hay nada normal en cuántos encarcelados hay, pero una tasa que se consideraba normal era de 100 presos por cada 100.000 habitantes, que eran los presos existentes en los Estados Unidos del welfare o aún existentes en muchos países europeos, ¿no? Es mucho y en números ya no proporcionales, que es como se mide y se puede comparar, pero en números absolutos es especialmente grave. Hay más de 500.000 de presos en los distintos estados del Brasil. Problemas que son también de otros estados latinoamericanos, con diferencias, y esto también es importante señalar, esas diferencias. Especialmente grave la situación del Caribe en general y de la América Latina de Centroamérica. Brasil, Chile también tiene un problema importante en estas tasas, también ha superado con creces los 300 presos por cada 100.000 habitantes. México, Panamá, Uruguay mismo. Argentina, de estas cifras no voy a hablar mucho porque es verdad que en la primera comisión de esta mañana, varios, por suerte, muchos de ustedes dieron cuenta de estas estadísticas, entre ellas las criminólogas de esta tercera generación argentina, que por suerte ya tenemos en Argentina. Una de las falencias de la criminología crítica argentina eran primera y segunda generación muy masculina. Ahora, por suerte, han presentado las criminólogas argentinas, las jóvenes y brillantes criminólogas argentinas, investigaciones sobre estas estadísticas. Que en el caso argentino voy a señalar que hay alguna diferencia, porque a diferencia del caso brasilero, chileno y de otras partes de América Latina, que marcaron un crecimiento constante desde finales de los 90 hasta la actualidad, en el caso argentino presentó alguna variación. Máximo Soso también indicó estas diferencias del caso argentino, que se estabilizaron, diríamos, del 2004 al 2009, pero luego otra vez volvieron a crecer para tener cifras de más de 160 por cada 100.000 habitantes, que es mucho también en Argentina. Es mucho considerado desde esa posición crítica, que un mayor nivel de encarcelamiento implica necesariamente más violencia, mayor estigmatización y violencia a los sectores que son los pobladores de las cárceles. Más allá del dato de la información cuantitativa, es fundamental la información cualitativa que también dieron los distintos ponentes en esa comisión. ¿Quiénes son los que integran estas cárceles? ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Otras estadísticas a relevar son las de la sobrepoblación penitenciaria, que otra vez nuestra región marca unas cifras que asustan, porque dan cuenta de la sobrepoblación de unas peores condiciones en el encarcelamiento. Esa información entonces que sí, también debe ser explicada con la dificultad de algo que la criminología crítica, a diferencia de la criminología positivista o tradicional, acepta sin complejos, que es que la criminología no es una ciencia, por lo tanto no puede haber una explicación. Máximo Pavarini hacía hincapié en esto, no puede haber una explicación como la de las ciencias duras, como la física que dice el agua hierve a 100 grados y esto se puede hacer en un ejemplo reiterado y va a volver a hervir a los 100 grados. También lo explican por qué, ahora no me acuerdo, ni me pregunten por qué, pero esto es una explicación que es universal, es válida. En la criminología esto no es posible, no sabemos por qué sucede esto del crecimiento de la población encerrada, por qué en algunos casos se detiene, otros no. Hay muchas explicaciones, hay explicaciones positivistas tradicionales, hay más delitos, hay más presos, pero esto es claramente falso. Explicaciones como las que fueron citadas por aquí, de origen de la criminología crítica, de Rusche y Kirchheimer, de Bacán, ¿no? Hablando de esa crisis económica que lleva a una relación de la
estructura social que lleva a encarcelar más, explicaciones más culturales o incluso religiosas, porque explican concretamente el fenómeno estadounidense, aunque tampoco lo explican del todo, porque hay otras sociedades culturalmente similares que encarcelan mucho menos. Y tendríamos que pensar cuál es el fenómeno específico de nuestra región y las diferencias también de nuestra región. Explicaciones políticas, en definitiva, explicaciones económicas también, explicaciones jurídicas, explicaciones judiciales. Esto de provenir del derecho en la mayoría de los criminólogos críticos nos permite pensar en estas circunstancias concretas. Y estoy pensando ahora en el caso argentino, en el cual hoy en día se está discutiendo una reforma procesal penal, y en Chile concretamente, cómo incidió esa reforma procesal penal, un sistema más eficaz, más eficiente, más rápido, en muchos casos trayendo prácticas del acusatorio estadounidense, sistema más consensual. Entonces, cómo esto incidió en ese aumento desmesurado de la población penada en Chile. No se puede tomar esta variable únicamente, claro, también hay una tradición autoritaria, hay muchas condiciones que en Chile podrían explicar ese aumento, y también, por cierto, en Argentina.